Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Sé que tenemos el día de hoy personas que nos visitan y que es importante que les hagamos saber que estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Ya tenemos cierto tiempo estudiando el Evangelio de Mateo. Digo, en su momento iniciamos desde el capítulo 1 de Mateo. Ya vamos en el 24. Entonces ya gracias a Dios, ya hemos avanzado pues ya ciertos capítulos, ¿no? de Mateo. Entonces les decía, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Recordarles que hace, yo creo que año y medio, ya casi 2 años que se comenzó con este Evangelio. Se nos decía que sabemos que hay 4 evangelios, los cuales nos narran la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y Mateo, el énfasis que le da es pues demostrar y exaltar que Cristo, que Jesús es el Rey. Ese es el objetivo del Evangelio de Mateo y es el énfasis que le da pues Mateo, el escritor de este Evangelio. Y antes de comenzar con los versículos que el día de hoy nos corresponden, es importante que hagamos un recorrido así rápido por dicho capítulo 24 de Mateo, con la finalidad de ir ubicando lo que va a ir sucediendo, ¿no? Ya hace tiempo habíamos mencionado también de manera cronológica cómo la Biblia nos viene redactando desde el domingo en el cual entra nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, esa entrada triunfal. Y recuerden que ahorita con este discurso de Mateo 24 estamos en el día martes de lo que conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor. Entonces seguimos en el día martes todavía, y les decía, es importante hacer un recorrido rápido por este capítulo únicamente para ir ubicando lo que va a ir sucediendo, cómo va sucediendo, y así culminar el día de hoy con los que nos corresponden. En el versículo 3 de Mateo 24 encontramos las preguntas que le hicieron los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, y le decían: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es la pregunta que le hicieron. En el versículo 3 encontramos estas preguntas. Entonces es necesario recordar estas preguntas, ya que el resto del capítulo 24 y todo el capítulo 25 es la respuesta que nuestro Señor Jesucristo les da a estas preguntas. Es como nuestro Señor les va contestando estas preguntas. Ya en el versículo del 4 al 8 de Mateo 24 encontramos nosotros en estos versículos las señales antes del fin, que son varias señales, las cuales también ya estudiamos en su momento. Pero ahí del 4 al 8 y hasta el versículo 28 tenemos estas señales antes del fin, que ya las hemos venido estudiando. Entonces estas señales son las que Jesús les venía diciendo, pero ahí en el versículo 8 les dice: y todo esto será principio de dolores. Les dice, nada más estamos en el inicio, ¿no? Ya en el versículo 9, Mateo 24, 9, encontramos el inicio de la tribulación. Está descrita la tribulación desde el versículo 9 hasta el versículo 28. Si pudiéramos ir repasando así con la vista rápidamente, encontramos que desde el versículo 9 al 28 se nos describe lo que es la tribulación. Del 9 al 14 se nos describe la primera mitad de este periodo de tribulación. Del versículo del 15 al 28
se nos describe la segunda mitad de esta tribulación, que ya nos explicaron la semana pasada. Estamos hablando de 3 años y medio de cada una de estas partes, en total 7 años. Esto fue en base a las profecías que encontramos en el libro de Daniel, que también nuestro hermano Agustino las explicó muy bien la semana pasada. Las referencias son Daniel 9:27, Daniel 11:31, Daniel 12:11, y nos explicaron muy bien todo esto la semana pasada. El evento mencionado en el versículo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Este versículo 15 es el que marca, o el que hace la división entre la primera mitad y la segunda mitad de la tribulación. Es el que hace esta división. Entonces, esta segunda mitad se le conoce como, así de una manera muy común, como la gran tribulación. Esta segunda mitad, que nos lo dice ahí en el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación. 21 del capítulo 24 de Mateo. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces se nos habla de una gran tribulación. Vuelvo a repetir, está por demás explicarlo. Nuestro estimado hermano Agustín la semana pasada nos explicó muy bien todo esto, retomando muy bien a las profecías que están en Daniel. Digo, está por demás que volverlo a repetir, pero quiero rescatar, es algo muy importante que el domingo pasado se nos mencionó. Digo, muy, muy importante, muy grande. Si pudiéramos leer así rápidamente Mateo 24, del 9 al 28, que como desde hace ya varios domingos atrás les pedimos de favor leyeran capítulos 24 y 25. Digo, no lo vamos a hacer ahorita en el momento, pero si lo pudiéramos leer así rápidamente, que yo sé que ya algunos lo han leído, estos versículos del 9 al 28 de Mateo 24, resulta una pregunta muy obligada. ¿Te gustaría vivirlo? ¿Te gustaría vivir lo que dice en los versículos del 9 al 28? Digo, ya los hemos leído, no los vamos a leer ahorita. ¿Te gustaría que tus hijos vivieran estos versículos del 9 al 28? ¿O algún familiar te gustaría que lo viviera? La respuesta lógica es no. ¿Quién va a querer vivir eso, no? Y el día de hoy que estamos aquí reunidos, si hay alguien aquí que nos acompaña y que no ha creído en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación siempre están a la orden. Siempre hay alguien que nos comparte del Evangelio, siempre encontraremos a alguien que nos hable de Cristo. Y si no has aceptado de Cristo, pues te invito realmente a que aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, que aceptes a Cristo, aceptes ese regalo de salvación, de vida eterna que Él nos da. Seguramente les decía, alguien les ha compartido del Evangelio. La mayoría, y creo que la mayoría de los creyentes aquí presentes, pudieran testificarnos que alguien vino y les habló del Evangelio. Alguna vez alguien les compartió y por la gracia de Dios aceptaron el Evangelio y ahora nos decimos ser hijos de Dios. Entonces es importante esto. Si no lo has aceptado, otra vez la invitación que te hace el Señor para que le aceptes como Señor y Salvador. Ahí está siempre abierta la invitación para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero si tú ya eres un pecador arrepentido, eres un pecador ya que ha sido perdonado y que por la gracia de Dios ya eres salvo totalmente, quiero recordarte lo que dice primera carta a los Tesalonicenses. Si lo buscamos, por favor. No pierdan Mateo 24, que es el pasaje central en el cual vamos a estar.
En la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, no vamos a leer todo el capítulo también, es importante que lo leamos en casa para ir entendiendo el contexto. Sin embargo, en primera de Tesalonicenses 4, versículos 15, 16 y 17 dice la palabra del Señor: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Evento por el cual los hijos de Dios seremos beneficiados. Evento por el cual los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, ya no les tocará vivir todo lo descrito en Mateo 24, del 9 al 28. Ya no les tocará vivir a los hijos de Dios este evento de Mateo 24, 9 al 28, porque ya lo leímos aquí en estos momentos. Es muy claro, nos lo dice muy claro aquí la primera carta a los Tesalonicenses: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primeros. Luego nosotros seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con Él. Por eso les decía, si estás aquí y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, creo que es importante que analices tu vida y aceptes a Cristo como Señor y Salvador. Y qué bueno que hay niños, ¿no? Y que empiezan a escuchar del Evangelio y que seguramente han escuchado del Evangelio, y a lo mejor papás en casa les dicen algo acerca del Evangelio. Creo que es el momento de ir pensando en esto. Ahora, es un evento tan grandioso, tan fuerte, que los hijos de Dios vamos a vivir, que creo que debemos de dar siempre gracias a Dios por esto. Pero no nada más decirle gracias, Señor, porque va a haber un arrebatamiento. Amén. No, honrando y glorificando siempre su santo nombre con nuestros hechos, con lo que decimos y con todo lo que hacemos, ¿no? O sea, no se trata más de decirle alabado, Señor, seas, porque va a haber un arrebatamiento, ¿no? Creo que este agradecimiento, este honrarle y glorificarle, debe de ir mucho más allá por este gran evento que es una promesa para cada uno de los creyentes. Y lo que es importante rescatar, yo les decía, es lo que se nos dijo la semana pasada. La semana pasada nuestro hermano nos dijo muy claro: para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo hay señales antes de dicho acontecimiento, que las hemos venido estudiando y leyendo en Mateo 24, desde el versículo 4 en adelante. Hay señales previas o antes a dicho acontecimiento, hablando de la segunda venida del Señor. Y a pesar de que el día y la hora nadie lo sabe, ya lo vimos también que la Biblia nos enseña esto, entendemos muy claro que antes de que sea esta segunda venida del Señor, antes de esto tiene que suceder todo esto que nos describe Mateo 24, del 4 al 28. Eso sí, hay una seguridad que el Señor ya nos los dijo en su palabra. Es muy claro, pero para el arrebatamiento que ya leímos en primera de Tesalonicenses 4, no hay señales previas. Si vemos otra vez el versículo 17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero no nos dice el versículo: antes va a pasar algo así para que sepas que ya viene el arrebatamiento. Es decir, no hay señales
previas, que es lo que se nos decía la semana pasada. Por lo tanto, si no somos salvos, es tiempo de aceptar el Evangelio. Si somos salvos, si realmente somos hijos de Dios, entonces podemos estar seguros que seremos arrebatados por el Señor. Pero tu seguridad de salvación, nadie te va a venir a decir y a señalar, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Es tu relación con tu Señor. Tú la sabes. La seguridad tú la tienes. Nadie más te va a decir, tú sí, puedes estar seguro, y a la otra le va a decir, tú no puedes estar seguro. Tú y el Señor. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, si realmente estamos seguros de que vamos a ser arrebatados por el Señor y que vamos a estar para siempre con el Señor, como lo dice la primera carta a los tesalonicenses, hay ciertas indicaciones para los hijos de Dios. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 1. Ahí casi enseguida. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No tenéis necesidad de que yo os escriba. Está hablando de la segunda venida, de los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 ya lo venía haciendo, ¿no? Entonces les dice, no hay necesidad. Más adelantito, versículo 6 del capítulo 5. Por tanto, ahí está la indicación. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está el asunto. Velar y ser sobrios. Esa es la indicación que nos da el Señor. Un poquito más adelante, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ha puesto Dios, para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pregúntate, hermano, ahora, de estos versículos que acabamos de leer, versículo 6, ¿realmente estás velando y estás siendo sobrio? ¿Realmente lo estás haciendo? De los versículos 9, 10 y 11, es muy claro, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué estamos haciendo para vivir juntamente con nuestro Señor? Versículo 11, ¿realmente nos estamos animando los unos a los otros? ¿Realmente nos estamos edificando los unos a los otros? ¿Cómo estamos viviendo, no? ¿Qué es lo que estamos haciendo entre nosotros como hermanos? Porque para el arrebatamiento no hay señales previas. Y en el mismo contexto vamos ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vuelvo a decirles, no pierdan Mateo 24. Primera de Corintios 15. Espero que lo tengan la mayoría. Es importante tenerlo, porque lo que estamos estudiando son las palabras de nuestro Señor. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y entonces tenemos que darle la reverencia y la importancia pues a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 15 nos viene hablando más o menos del mismo contexto, resurrección, etcétera. Digo, está muy extenso el capítulo 15, no lo vamos a leer todo, pero en el versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio. O sea que ya no va a ser misterio porque ya nos lo va a decir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
¿ok? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ok? Es el mismo contexto, todo el capítulo 15, pero del 51 al 58 vemos esta parte final. Nos vuelve a hablar de un arrebatamiento, nos vuelve a hablar de una final trompeta, nos vuelve a hablar de algo mortal que pasará a inmortal, de algo corruptible que pasará a algo incorruptible. Por eso dice que nuestros cuerpos transformados serán. Porque este cuerpo mortal no va a resistir la presencia del Señor. Entonces tiene que ser transformado para poder resistir la presencia del Señor. Pregúntate, hermano, lo que nos dice aquí al final: mas gracias sean dadas a Dios, versículo 57, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces le damos al Señor gracias por nuestra salvación? Recién convertidos, gracias, Señor, por mi salvación. Pasan 10, 15, 20 años y ya no. O sea, ya se me olvidó, ya no damos gracias. Y ya, ahí quedó todo, ¿no? Versículo de 58 dice: así que, hermanos míos, estad firmes. ¿Qué tan firmes somos en nuestro Señor? ¿Qué firmeza tenemos para nuestro Dios? ¿Y qué nos dice también? Constantes. ¿Por qué nos estará pidiendo que seamos firmes y constantes? Porque para el arrebatamiento no hay señales previas. Y ya son las 8 de la mañana, ahora sí me preparo porque ya viene el arrebatamiento, ¿no? Ya está la señal, ya sonó la alarma, ¿no? ¿Qué tan firmes somos? ¿Qué tan constantes somos? ¿Qué tanto estamos creciendo en la obra de nuestro Señor? ¿Qué tanto crecemos para nuestro Señor, ¿no? En su obra. ¿Qué tanto trabajamos para nuestro Dios? No, pues hay que lo hagan otros hermanos, no, pues ahí están nosotros, ¿para qué lo hago? Ellos que lo hagan, ¿yo para qué? Caso muy sencillo, nos hablaban del aseo, ¿no? ¿Para qué? Si hay quien lo haga, ¿yo para qué lo hago, no? No tiene caso. Pero la palabra del Señor nos dice que seamos firmes, constantes y crecer en la obra del Señor. Ah, no, pero la obra del Señor es que yo vaya a predicar el Evangelio. No, que venir a barrer el templo. El que sea humillado ante el Señor será ¿qué? Exaltado. Entonces, pensemos cómo es nuestra vida, porque es algo difícil. Y si después ahora nos vamos a segunda de Pedro, que también nos habla del mismo contexto, segunda carta de Pedro, allá cerca de Apocalipsis, y avanzamos por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, se nos viene hablando otra vez el mismo contexto, la misma situación. Recordemos que Pedro les escribe a aquellos que fueron esparcidos por la situación que pasó en Roma. Entonces están esparcidos, pero les hablan. Sería bueno leer todo el capítulo 3 también para entender el contexto, más que nada todo el capítulo 3, pero el versículo 11 de segunda de Pedro 3 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, por eso es importante leer todo lo anterior para que sepamos de qué nos habla. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿a
¿A qué nos exhorta? Si todo lo que vemos va a desaparecer y no va a estar, ¿qué nos corresponde hacer como creyentes? Andar en santa y piadosa manera de vivir. Y eso es lo que nos toca a cada quien de manera personal. Y cada quien sabe cómo vive esta situación, ¿no? Cada quien lo sabe. Dice el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Porque otra vez nos pide que, y vean ahora, procurar con diligencia. O sea, no es un procurar cualquier cosa, O sea, diligentemente tenemos que procurar ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz. Es que me acabo de pelear con Huicho y otra se da el arrebatamiento. Con diligencia tenemos que buscar esto. El versículo 15, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano todo lo que ya nos viene diciendo, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto nos obliga entonces a que tenemos que escudriñar las Escrituras. ¿Qué tal si los que están aquí enfrente nos han venido hablando de Mateo capítulo 24 y 25, nos han dicho puras mentiras? Y yo estoy confiando que me están diciendo toda la verdad. ¿Cómo voy a saber si el que está enfrente me está hablando realmente de la sana doctrina y la palabra del Señor tal cual? Escudriñando las Escrituras. Pero si ya pasaron 3-4 domingos que les comentamos que leyeran 24 y 25 de Mateo y no lo leí, puede ser que sea arrastrado, como dice aquí, por esos inicuos, ¿no? Y nos dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Entonces vean, a todo lo que nos viene pidiendo, porque no hay señales para el arrebatamiento. Todo esto es lo que debemos de hacer. Se nos dijo la semana pasada, y otra vez lo vuelvo ahora yo a repetir, no hay señales previas para el arrebatamiento. Por lo tanto, si estamos seguros de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, entonces debemos de hacer todo lo que mencioné en estos versículos de Pedro, Corintios y Tesalonicenses. Tenemos que hacer todo esto, hacerlo con amor, porque es para la obra del Señor. Tenemos que hacerlo esperando ese momento de arrebatamiento, ese rapto, esperándolo con ese entusiasmo, con ese regocijo en el Señor. ¿Por qué? Porque no viviremos todo lo descrito en Mateo 24, del 9 al 28. Y nuestro esperar debe de ser con ese sumo gozo, ¿no? Debemos de tener ese gozo, vivir, disfrutar lo que dice Mateo 24, versículos del 29 al 31. Que le voy a pedir al hermano Epi, que así como él sabe de leer bien claro y bien bonito, nos lea Mateo 24, versículos del 29 al 31, y después a nuestro hermano Jorge Álvarez, que haga una oración encomendando el estudio de la palabra del Señor. ¿Nos escuchamos, hermanos? La palabra de Dios
24 del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gracias. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos das el conocimiento de tu palabra, Señor, para tu venida, Señor. Te pido, Padre bendito, que uses a nuestro hermano Jorge, que nos va a compartir tu palabra, Señor, que tú seas quien habla a través de él, Señor, que nosotros como receptores de tu palabra, Señor, estemos con un corazón dispuesto, con una mente despierta, Señor, y aprender cada día más de ti, Padre bendito. Gracias te damos, a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos, por leer y orar encomendando este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Y sin duda alguna lo que acaba de leer nuestro hermano Epi es un gran texto acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él sigue dando respuesta a las preguntas del versículo 3. Él sigue dando la respuesta. Lo hace de una manera o en términos muy claros, concretos, concisos, comprensibles. Recordemos que Él lo hizo así para que sus discípulos lo entendieran muy bien. Y lo primero que les dijo, que tuvieran cuidado de no ser engañados, ¿no? Entonces, en esos términos es la idea de que nosotros debemos de entender todos estos pasajes, ¿no? Las posturas teológicas para la interpretación de todos los textos proféticos y escatológicos hay bastantes. Hay bastantes que si nos dedicamos a estudiar cada una de las posturas, créanme que cada una de las posturas nos van a convencer, porque están bien sustentadas. Sí, nos van a convencer, pero también comentamos que lo íbamos a hacer y a retomar lo más directo y lo más sencillo posible, así como nuestro Señor Jesucristo se los dijo a sus discípulos, así muy tranquilo, ¿no? muy sencillo, y de eso se trata. Ahorita estamos, bíblicamente hablando, el texto en el que estamos leyendo, estamos en su primera venida, de acuerdo a Mateo 24, lo que se está viviendo en esos momentos, ¿sí? Cuando nuestro Señor vino con humildad. Él vino con toda humildad, vino a morir en la cruz, todo lo que sufrió, y bueno, vino también para resucitar. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo estas palabras que acabamos de leer, que nuestro hermano Epi nos acaba de leer, y todas las anteriores del capítulo 24, que es lo que nos viene diciendo. Por eso les digo, si nos regresáramos un poquito al pasado y nos ponemos en ese contexto, con los discípulos en su momento, ahorita, y si ese fuera el presente, ahorita les está hablando durante su primera venida, que vino con humildad, entonces todavía le falta sufrir y resucitar y etc. Nuestro Señor Jesucristo directamente nos está hablando, nos está describiendo ese acontecimiento tan grande que como creyentes debemos de esperar. Ese acontecimiento tan grande que es su segunda venida. En nuestra actualidad, ahora sí, lo que nosotros estamos viviendo, pues ya pasó la primera venida, ahora falta la segunda venida. Se puede decir que estamos ahí en el inter, ¿no? En ese intermedio, ¿no? Y debemos de esperar entonces su segunda venida. Esta segunda venida fue profetizada mucho tiempo desde el Antiguo Testamento. Hay muchas profecías, ya nos había dicho también la semana pasada nuestro hermano Agustín, muchas profecías de esto. O sea, si revisamos el Antiguo Testamento, yo creo que ahorita me tardo como una hora dictándoles nada más dictando, todas las citas bíblicas donde se profetiza todo esto, ¿no?
Entonces son bastantes, ¿no? Pero ahí en Hechos también vimos algo muy importante. En Hechos capítulo 1, cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, ¿no? Y que aparecen los ángeles y les dicen: así como se fue, regresará. Y pueden leer con calma en casa Hechos capítulo 1, del 9 al 11. Y les dice, regresará, es decir, corporalmente, físicamente, lo vieron cómo se fue y cómo se perdió en las nubes. Ellos vieron algo así tan claro, que nuestro Señor se perdió en las nubes y ya lo dejaron de ver, ¿no? Entonces, la primera vez vino con humildad, sufrió, murió en la cruz, resucitó y se va. Físicamente hablando, se pierde en las nubes y lo vieron. Imagínense ese hecho, ¿no? El privilegio que tuvieron de ver esto, ¿no? Y ahora va a venir con gloria, va a venir a reinar. Ya no va a venir así. Ahora va a venir con toda su gloria, con todo su esplendor. Él va a venir a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así va a venir ahora en su segunda venida. Pero les dijo, así como vieron que se fue, así van a ver que vendrá. Si realmente nosotros anhelamos de todo corazón la venida del Señor, o esta segunda venida del Señor, esperando con esa sincera anticipación este evento, porque lo debemos anhelar como creyentes, y si no lo anhelo, entonces tal vez no sea salvo y tengo miedo, y mejor que no venga, ¿no? Debemos de tener ese anhelo siempre, ¿no? Siempre lo debemos de tener ahí muy claro. Debemos de esperar este evento, y durante esa espera el Señor nos dice algo muy claro. Ahora vamos por favor a Tito capítulo 2, no pierdan Mateo. Ok, creo que ya la mayoría lo tenemos. Entonces, mientras nosotros estamos en esa espera con sinceridad, anticipadamente, estamos esperando este evento de la segunda venida del Señor, dice Tito 2, versículo 11: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Vean, aguardando esa esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Imagínense lo que le dice a Tito: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Por qué le está diciendo que lo haga de esta manera? Porque la segunda venida del Señor es algo fuerte y tremendo. Yo creo que si no les diría, pues inténtale a ver si te hacen caso, ¿no? O sea, le está diciendo que esto que acabamos de leer se los diga, los exhorte e incluso los reprenda, ¿no? Y con toda autoridad, porque la segunda venida del Señor es algo demasiado fuerte, ¿no? Y vean cómo se nos dice. Ahora pregúntate, ¿realmente estamos viviendo sobria, justa y piadosamente? ¿Realmente vivimos así? Dice el versículo ahí en el 12 muy claro, ¿no? Esto es muy claro. Ven cómo va enlazando lo que hace el Señor en su pueblo y lo que el pueblo tiene que hacer, el pueblo del Señor. Dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
mientras estamos esperando o aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Así tenemos que esperar. No sabemos cuándo sea, pero tenemos nosotros que esperar, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos. Y que tenemos que ser un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cuántas veces nos hemos regocijado porque al hermano o porque al vecino le va mal? Qué bueno para que se le quite, ¿no? Se lo merece. Se lo merece. ¿No? ¿Qué nos dice? Tenemos que ser celosos ¿de qué? De buenas obras. O sea, vean que la palabra del Señor en cuanto a la segunda venida es fuerte, por eso le dice que lo haga con toda autoridad a Tito, ¿no? Que reprenda, que lo haga con toda autoridad, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros aguantando esta esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos, no? Y cada quien ante el Señor sabe su respuesta, sabe su sentir. Les decía, nadie más nos lo va a poder venir y decir, ¿no? Entonces, en general, la humanidad, en general de toda la humanidad, la humanidad conoce mucho acerca de las circunstancias y características de la primera venida del Señor. Y lo sabemos, como por tradición se habla de un nacimiento, se habla de un pesebre, de una estrella, de unos pastores y etc. Está por demás ahorita que lo mencionara todo, ¿no? Y como cada año la humanidad en general celebra esto y lo recuerda. Y muchos detalles acerca de esta primer venida, ¿no? Pero poco sabemos de la segunda venida. Ahí es donde ya no sabemos mucho, ahí es donde ya no celebramos, ahí es donde ya no festejamos y poco sabemos. Incluso hasta los creyentes sabemos poco de la segunda venida del Señor, ¿no? Qué cruel, ¿no? La situación. Tendríamos que saber, ¿no? Y estos 3 versículos que leyó nuestro hermano Epi nos dan una imagen vivida, clara, del momento de la aparición de la señal de todas las señales, que es la segunda venida del Señor, y es la final de esta era. Y entonces el Señor, en estos 3 versículos que leyó nuestro hermano Epi, nos menciona y nos aclara 5 verdades, esas 5 verdades clave que tenemos en estos 3 versículos, del 29 al 31. Por eso les decía, no pierdan Mateo 24. La primera verdad es que lo que encontramos aquí es la secuencia lógica de acontecimientos. Una secuencia lógica de acontecimientos. Es decir, nuestro Señor no cambia, es inmutable. Él no va a decir, pues ahora lo hago de esta manera porque se me ocurrió así. Todas las profecías del Antiguo Testamento se van a ir cumpliendo tal cual. No va a haber cambios. Entonces hay una secuencia lógica de los acontecimientos. Y vemos lo que dice al inicio del versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Es decir, lo que nos describe Mateo 24, del versículo 4 al 28. Vuelvo a repetir, del 15 al 28 la gran tribulación es la segunda mitad, que es la parte más fuerte. Se va a acabar aquí en el versículo 29. Por eso dice, e inmediatamente después de la tribulación, o sea, inmediatamente después. Es decir, las preguntas que le hicieron en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá? Y la pregunta que también nosotros nos debemos de hacer en la actualidad, cada uno de nosotros, es ¿cuándo es la segunda venida del Señor entonces? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cómo será la venida de Cristo otra vez? De la primera ya sabemos, pero la segunda, ¿cómo será? ¿Cuándo va a ser entonces? La respuesta está muy simple. ¿Cuándo va a ser?
inmediatamente después de la tribulación. Ahí está la respuesta muy clara. La segunda venida del Señor va a ser inmediatamente después de la tribulación. Está el indicador más que claro, no hay dudas, pero alguien dirá, si siempre ha existido tribulación, siempre hay sufrimiento, siempre tenemos pruebas, siempre estamos en problemas. Algo muy cierto, el creyente siempre va a sufrir, siempre va a tener problemas, siempre, el verdadero creyente siempre los va a tener, y si los tienes, gózate, porque quiere decir que tu relación con el Señor está de maravilla. Digo, si tienes problemas por causa de Cristo, gózate, porque tu relación con el Señor está bien. Pero si con el mundo andas bien y te llaman y te quieren, piénsale, porque el que tiene amistad con el mundo tiene enemistad con Dios. Ahí es algo que cada uno debemos de pensar. Entonces, la tribulación siempre la hemos tenido, pero el versículo nos dice muy claro, la tribulación de aquellos días. ¿Cuáles días? Los descritos del versículo 4 al 28. Esos días, a eso se refiere. El versículo 21 nos dice de una gran tribulación, ¿no?, que jamás ha existido. Una gran tribulación que nunca ha existido. En el versículo 15 nos habla o vemos la profanación de aquello que es sagrado, de aquello que es dedicado a Dios, y que le dan ahora otra funcionalidad, ¿no? Ahí es donde inicia ese periodo, o lo que vive ese periodo de gran tribulación. Les digo, ya nos los explicaron la semana pasada, el domingo pasado, pero ahí está toda esta situación, ¿no? Entonces, esta tribulación es algo muy complicado, es algo muy difícil, ¿sí? Dice en Zacarías, capítulo 13, que 2 de cada 3 judíos serán asesinados durante este periodo. Es decir, nada más un tercio o nada más la tercera parte serán preservados. Zacarías 13, versículos del 8 al 9. Y también nos habla que para evangelizar el mundo habrá 144,000 ahí sellados, escogidos, que son de las 12 tribus, que lo encontramos en Apocalipsis 7:4, en Apocalipsis 14, del 1 al 5. Entonces, la segunda venida del Señor va a tener lugar al final de este periodo o de este tiempo de gran tribulación. Es decir, con la venida del Señor se termina la gran tribulación. Verdad número 2. El escenario o la escena que se verá en el cielo. Dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús aquí está describiendo ese escenario de su aparición. Está describiendo como que el lugar, ¿no?, el escenario donde Él va a aparecer, ¿no? Está describiendo ese espacio de su segunda venida. Él lo está diciendo aquí. Es algo de verdad fuerte, maravilloso. Tal vez a alguien le cause miedo, temor, a alguien se maraville, se sorprenda, no sé, pero ¿te puedes imaginar esto en tu mente? ¿El sol qué? Se oscurecerá, las estrellas caerán. O sea, ¿te puedes imaginar esto en tu mente? Si te dijeran, haz un dibujo de esto que se está mencionando aquí, ¿cómo lo harías? ¿Qué dibujarías? ¿Qué colocarías, no? ¿Lo podrías hacer? ¿Nuestra mente alcanzará a imaginar todo esto? De verdad que esto es algo sumamente increíble, ¿no? El universo, todo lo que, tal como lo conocemos, tal como lo estamos viviendo en estos momentos, tal como lo estamos disfrutando ahorita, y tal como nos han enseñado en las escuelas, porque no hemos ido al espacio, pero que hay planetas bien ordenaditos y la luna y que todo gira bien y que no hay ningún problema, todo esto
va a comenzar a desintegrarse instantáneamente. Piensa si tu mente alcanza a persuadir esto, ¿no? Y como que se queda muy complicada la situación, pero todavía el pasaje paralelo nos da más pauta a entender esto. Ahora vayamos a Lucas capítulo 21. Ya lo tenemos, Lucas 21. Dice Lucas 21, versículo 25 y 26. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Vemos que el pasaje de Mateo no nos habló de la tierra. Y aquí dice, y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Saben cómo se va? Ahora, si pudiéramos juntar en un solo texto lo que leímos en Mateo 24, 29 y esto que acabamos de leer en Lucas, imagínense, el sol se oscurece, la luna, las estrellas cayendo, las potencias de los cielos ahí serán conmovidas, la tierra, con estos problemas que dice aquí en Lucas. De verdad que esto es algo complicado, ¿no? Dramático, drástico. O sea, creo que este gran cataclísmico es algo tan cataclísmico que nuestra mente no lo alcanza a visualizar, ¿no? Es algo que está fuerte. Dice que los corazones de los hombres van a desfallecer, es decir, van a morir, van a expirar, como se traduce esta palabra. De tanto miedo que ellos van a tener de lo que están viendo, simplemente van a expirar, simplemente van a caer muertos. Escuchamos que te mueres de enfermedad, de un accidente, pero que te mueras porque te dio miedo a algo. Imagínense, simplemente por el miedo van a caer muertos. ¿Se puede imaginar esta escena, tantos muertos? Es algo de verdad muy difícil, algo muy complicado para nosotros entender esto, concebirlo, verlo, imaginarlo, ¿no? Les decía, ¿lo podrías dibujar? Es algo muy, muy complicado. Pero el versículo 29 de Mateo 24, en la parte final, nos va a ayudar un poquito todavía a entender esto más, donde nos dice, ahí en la parte final, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué son las potencias de los cielos? Aquí con esta de las potencias de los cielos se hace referencia a todas esas fuerzas de energía, a todas esas fuerzas, a esa fuerza de gravedad que siempre nos enseñan en las escuelas y que no entendemos, porque nos dicen que todas las cosas son jaladas hacia el centro de la tierra y no entendemos de qué se trata o qué pasa, pero bueno, eso nos han dicho, ¿no? Todo esto, estas fuerzas que están actuando en el universo, son estas potencias que dice aquí. Todo esto. Y nos dicen que nos enseñan un sistema solar y como que da vuelta y que todo bien acomodadito, ¿no? O sea, todo esto son estas potencias de los cielos, ¿no? Entonces, todo está en orden, todo el universo. También nos han enseñado que no nada más existe el sistema solar, sino que hay muchos sistemas y no sé qué tanto nos dicen, que Vía Láctea, y ya no me acuerdo de todo eso, pero los que van a la escuela lo saben muy bien ahorita. Todo eso que nos dicen y que todo está en perfecto estado, funcionando muy bien. ¿Por qué está funcionando tan bien? Dice Hebreos 1:3, Él es quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Y nada más por eso todo funciona a la perfección. Vamos para que vean el poder que tiene Dios. Dice Colosenses 1:17, todas las cosas en Él subsisten. Nada más por eso. Todo está a la perfección. Y gracias a que nuestro Dios, que controla todo a la perfección, hay científicos que pueden predecir tantas cosas con tanta seguridad y sucede. Ejemplo, eclipses, ¿no? Yo le platicaba a mis hijos y como que les da risa, ¿no? Cuando en el 92, no sé si recuerdan, un eclipse que yo veía por la televisión, todavía es hacer blanco y negro, que tienen como su caja de madera y que les mueves a la perilla para cambiar el canal, ¿no? Y les gustas porque no se ve bien, que ahí vi el eclipse, ¿no? Bien impactado en este caso, ¿no? Porque no nos dejaban salir, que porque si salíamos nos quedábamos ciegos, ¿no? Y me acuerdo que ahí pronosticaron otro eclipse aquí en México para el año 2024. Y desde esa ocasión se me quedó en la mente, tengo que verlo, ¿no? Entonces, este poder que tiene el Señor de que con su palabra y que en Él todas las cosas subsisten, hace que ahora los científicos puedan a lo mejor predecir este tipo de cosas que tal vez nosotros diríamos, ¿y cómo, no? Es que son bien inteligentes o son adivinos. No, es por el poder de Dios que tiene todo a la perfección, ¿no? Él coloca todo en orden, que incluso los científicos también y todos los que se dedican a la tecnología pueden colocar satélites allá en el espacio y funcionan muy bien y no pasa nada. Y nos permiten que nos comuniquemos por teléfono, nos hablemos, nos veamos a la distancia y etcétera, y todo de maravilla. Pero cuando estas potencias sean conmovidas, que van a ser conmovidas únicamente por la voluntad de Dios, las implicaciones van a ser sorprendentes. Mateo y Lucas ya nos describieron esta situación. Cuando estas potencias sean conmovidas, ¿no? Imagínense, el sol se oscurecerá, la luna dice que ya no brillará, las estrellas caerán, yo no sé si caerán a la tierra o dónde caerán, pero van a caer las estrellas, la tierra, las mareas, y todos sabemos lo que pasa, ¿no? Todo se va a mover en diferentes lugares y todo va a ser de manera instantánea. Según los científicos, si un cuerpo celeste se mueve un poquito de su órbita, cambia de lugar un poco y pasa cerca de la Tierra, dicen ellos que va a causar grandes terremotos simplemente por pasar cerca de la Tierra. ¿Y cuántas veces escuchamos que dicen que algo va a chocar en la Tierra, no? O sea, ellos ahora más dicen que por pasar cerca va a provocar tantas cosas, terremotos, el aire, el agua se moverán sin razón de ser, porque hay inercias, hay fuerzas que ya mencionamos, habrá huracanes, y esto lo sabemos muy bien, y es un claro ejemplo que creo todos sabemos el efecto que hace la luna sobre la marea. Todos lo sabemos, ¿no? Y que todo está en su órbita y todo está bien controlado por el Señor, pero sabemos que la luna hace cierto efecto en la marea, ¿no? Y vean cómo va el Señor haciendo esto, y ahorita es muy común para nosotros, ¿no? Que en el día la marea esté tranquila y en la noche esté un poquito más alborotada, más grande. Lo vemos como algo muy normal, ¿no? Que podemos respirar como algo muy normal, que el agua queda ahí como algo muy normal. Pero vean, cuando esto sea conmovido, todo esto va a cambiar, todo esto se va a alborotar. ¿Te imaginas todo esto? Cuando estas potencias de los cielos sean conmovidas. De verdad que va a ser algo catastrófico, algo complicado, ¿no? Todo esto está profetizado también en el Antiguo Testamento. Isaías 13 lo profetiza en los versículos del 6 al 12, del 15 al 16, Isaías 34 del 1 al 5, en Joel 2.1, en Ageo 12 al 7. Todo está profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, si vamos leyendo todas las profecías y después vamos a ir viendo cómo se van cumpliendo. De verdad que es algo fuerte esto que nos dice con estas potencias que serán conmovidas. ¿Quién sabe el cielo que pase, cómo haga?
pero es algo complicado. Y la verdad número 3 dice, es la señal en el cielo, lo tenemos ahí en el versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Así como se fue, va a regresar. Es decir, lo que acabamos de leer de la luna, de las estrellas, etcétera, únicamente fue la preparación de ese escenario. Nada más. Y ahora sí está listo todo, o todo el escenario está preparado para que ahora sí aparezca la señal del Hijo del Hombre. Pero ¿cuál es esa señal ahora del Hijo del Hombre? No va a ser una cruz de madera o de oro, no va a ser algo así, o no algo que sirva una estatua, o no sé, no va a ser nada de eso. Es algo mucho, mucho mejor que una estatua, que una cruz de oro, no sé qué se quieran imaginar ustedes. Va a ser algo mucho, mucho mejor. Es el Hijo del Hombre. Ahora sí, viniendo en el aire. Es nuestro Señor Jesucristo viniendo en el cielo. En medio de oscuridad, porque dice que el cielo se oscurecerá, entonces hay oscuridad. En medio de esa oscuridad va a aparecer. Va a aparecer con su gloria refulgente, con su gloria infinita. Y ahora sí va a ser algo espectacular, la venida del Señor. Algo grandioso, ¿no? Algo que imagínense contemplarlo, verlo. Es algo hermoso, ¿no? Dice ahí el versículo 30 que será con gran gloria. Entonces imagínense, Él va a venir, ¿no? Y hay antecedentes de esto, ¿no? En el tabernáculo hubo un pequeño vistazo de la gloria del Señor. Si recuerdan, la columna de nube y de fuego allá en el Antiguo Testamento con el pueblo del Señor que los guiaba, que guiaba al pueblo de Dios, ahí está un pequeño vistazo de la gloria del Señor, ¿no? En la transfiguración, que también ya estudiamos en Mateo, ahí está un pequeño vistazo de la gloria del Señor. Pero mirás, yo no vi esos pequeños vistazos, pero has visto milagros en tu vida. Y ahí están los pequeños vistazos de la gloria del Señor. Entonces, siempre, siempre la gloria de Dios va a ser revelada. En esta ocasión es revelada a todos. Todo el mundo le verá. Todos van a ver esta gloria del Señor. Dice en Apocalipsis, todo ojo le verá. Así como se fue entonces en las nubes, así va a regresar en las nubes. Así como lo prometió. Es algo que creo que no podemos describir, ¿no? Cómo describirlo, cómo explicarlo, cómo dibujarlo, ¿no? En medio de esa oscuridad, porque hay oscuridad, la gente muriendo por el simple miedo que le causa esto, ya no por otra cosa, por el temor. Y aún así el Señor va a mantener a ciertas personas existiendo para que puedan ver todo el resto de los acontecimientos. Pero dice Apocalipsis, vuelvo a repetir 1:7, que todo ojo le verá. Imagínense cómo va a ser esta situación, ¿no? Las potencias de los cielos fueron conmovidas. Dice Zacarías 14:7 que no será ni de día ni de noche. No habrá necesidad de sol, porque el brillo de la gracia divina del Señor, de la gracia de Cristo, es más que suficiente para iluminar todo y eternamente. No hay más. En el cielo nuevo y en la tierra nueva que se nos promete, dice Apocalipsis 21:23, que el Cordero es la lumbrera. O sea, ya no hay necesidad de sol. ¿Te gustaría ver esto? ¿Te gustaría ver eso? Claro que sí. ¿Pero qué creen?
7 años antes de que esto sucede, vamos a ser arrebatados o raptados, como lo queramos ver, con el Señor. La iglesia, que no es el templo, no es el edificio, que no son los que se dicen cristianos y se reúnen en un templo, sino la iglesia, que son los verdaderos creyentes, va a ser sacada de la tierra antes de que comience la tribulación, en el rapto. Ahí va a ser sacada. Ya lo vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿no? Antes de que inicie lo que dice ahí en Mateo 24, del 9 al 28, la iglesia va a ser sacada de la tierra. Esto quiere decir entonces que no le veremos. Esto quiere decir que no veremos lo que acabamos de describir, es decir, los 3 versículos que leyó nuestro hermano Epi. ¿O qué pasa? ¿Le veremos entonces o no le veremos? Vayamos a Colosenses capítulo 3, por favor. Dice Colosenses capítulo 3, en el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí está nuestra vida escondida. Entonces, cuando alguien muere, físicamente hablando, un hermano o una hermana creyente muere, ¿a dónde está? Su vida está ahí escondida con Cristo en Dios. Por eso Tesalonicenses nos dice que no estemos tristes como los otros, porque ellos no saben esto, y entonces cuando muere alguien que no es creyente, pues no le pasa lo de este versículo. Pero cuando muere el creyente, dice: vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, versículo 30 de Mateo 24, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, cuando Cristo venga en su gloria, como lo vimos en Mateo 24:30, y Él aparezca, entonces vosotros, ¿qué dicen? Seremos ¿qué? Manifestados con Él en gloria. Por eso dice que todo ojo le verá. La diferencia es que si no te vas en el arrebatamiento, te quedarás en la tribulación. Ya depende de ti lo que quieras, ¿no? Eso sí, ya no podemos hacer más. Pero vean lo que dice el versículo 4, ¿no? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero esto va a suceder solamente si realmente conocemos a Cristo. Dice el versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si no conoces a Cristo, ahora venga, no estoy diciendo si no eres creyente, ahora es si no conoces a Cristo, porque puede ir a un templo y diario, pero quién sabe si te realmente conozca a Cristo, ¿no? Porque si no conoces a Cristo, pues esto no va a ser una realidad en tu vida. Es muy claro este versículo 1, ¿no? Si has resucitado con Cristo, pues adelante, no hay ningún problema. Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Por eso el versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida, versículo 2:
poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. ¿Dónde tenemos que poner nuestra vista? En las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ya no estaremos aquí abajo. Y desde estos momentos aquí en la tierra tenemos que aprender a vivir nuestra vida eterna que tendremos allá arriba. Estaremos allá arriba con Él. Algo fabuloso, ¿no? Creo que todos queremos vivir, ¿no? Entonces, con el arrebatamiento de la iglesia, aquí en la tierra comienza la tribulación, ese periodo de 7 años de tribulación. Pero con ese arrebatamiento de la iglesia, somos llevados ¿a dónde? A la presencia del Señor. Por eso dice que nuestros cuerpos ¿qué? Transformados serán. De esa mortalidad a inmortalidad, de eso corruptible a algo, porque este cuerpo en el que estamos ahorita no resiste la presencia del Señor. Tienen que ser transformados. Pero bueno, ¿a qué vamos a ir allá? ¿Qué vamos a hacer? Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 19. Dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, porque tuvo una transformación, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Ya vieron por qué te viene diciendo que vivas piadosamente, vivas en santidad, seas celoso de las obras buenas? ¿Por qué? Porque esa es tu vestimenta. Sino que te vas a vestir para las bodas del Cordero. ¿Qué te vas a poner? ¿Cómo le vas a hacer, no? ¿Ve cómo te va llevando? Entonces, ya la iglesia que ya está transformada, según 1 Corintios 15:51, que ya cambió de corruptible a incorruptible, está ¿en dónde? En las bodas del Cordero. Es decir, de manera simultánea en la tierra, la tribulación, y en el cielo, las bodas del Cordero, que tenemos aquí en Apocalipsis 19. Dice el versículo 9 de Apocalipsis 19: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. De manera simultánea. Entonces, ¿qué queremos vivir, no? Y ahora sí, cuando venga el Señor en su gloria, en lugar de que nosotros estemos mirando hacia el cielo, porque Cristo viene, como lo harán todos los habitantes de la tierra, los santos, los creyentes de todas las edades, desde el Antiguo Testamento hasta ese momento, no sé si hasta la actualidad, no, más después de la actualidad todavía, estaremos mirando hacia abajo desde el cielo. Tú piénsale cómo quieres ver. Y entonces vamos a mirar del cielo hacia abajo, porque dice que regresaremos con Él a la tierra. ¿Qué queremos vivir? ¿Qué queremos tener? Y por lo tanto, la verdad número 4 nos habla de ese poder y de esa gloria del Señor. Dice ahí el versículo 30, al final, que dice que con poder y gran gloria. Con poder y gran gloria. Ya vimos que Él tiene el poder de todo. Todo, Él tiene el poder de todo. Él puede hacer lo que quiera en todo, porque por Él fueron hechas todas las cosas, en Él subsisten y todo fue por Él. Porque Él es el creador y dueño de todo, o sea que Él se encarga de todo. Él tiene el poder de todo, pero también tiene el poder de ponerle fin
al pecado, dice Apocalipsis 19:20, ahí donde estábamos. Ahí en Apocalipsis 19:20 nos dice que tiene ese poder, ¿no?, de darle fin al pecado, poner fin al pecado. Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera, porque Él es el creador, Él es el poderoso, tiene el poder. Además dice Isaías 11 que también, como Él tiene ese poder de todo, que los animales ya no atacarán a los animales ni al ser humano. Es decir, ya no vamos a ver al león que esté atacando a un ser humano. Dice: no habrá mal ni dañará a todo mi santo monte por la tierra, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Todo va a ser paz y tranquilidad. Por eso este poder muestra su gran gloria, que nos habla aquí en Mateo 24, ¿no? Su gran gloria, de la cual vamos a estar disfrutando en un futuro. Es algo tan hermoso, ¿no? Imagínense, ahorita, bueno, no funcionan ahorita, pero si vamos a un zoológico, ¿te permiten que te acerques a un león o un tigre? O sea, no, nada de eso, ¿no? Imagínate cómo va a ser todo esto tan hermoso que describe el Señor. Y ahí vemos entonces ese poder, esa gloria del Señor, cómo es que Él se va manifestando. Dice Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, sabemos cómo se sigue manifestando su gloria, ¿no? Y todos los santos ángeles con Él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Vemos el poder y la gloria del Señor en su máximo esplendor. Verdad número 5. La selección que hace por parte de los ángeles. Versículo 31 de Mateo 24. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es algo hermoso, ¿no? Es decir, cuando el Señor ya haya juzgado a todos, a los impíos no arrepentidos y a los arrepentidos que hayan confiado en Dios y que son salvos, cuando Él ya haya juzgado a todos, dice que envía a sus ángeles a juntar a quienes, a sus escogidos. Ahora, recordemos que los ángeles son los encargados de recolectar, de recoger a los hombres. Ese es el trabajo de los ángeles, no es el trabajo de los hombres. Y si regresamos ahora a Mateo capítulo 13, por favor, si regresamos a Mateo 13, que es un pasaje que ya estudiamos hace no sé cuánto, pero ya tiene un buen rato. En las parábolas que tenemos en Mateo capítulo 13, si recuerdan, estudiamos varias parábolas, pero en el versículo 30, Mateo 13, 30, nomás recuerden que es la parábola del trigo y la cizaña. Creo que a lo mejor ahorita no podríamos leerla toda, pero dice el versículo 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces habla de recoger primero la cizaña y quemarla, ¿ok? Después el trigo y colocarlo en el granero. Ahora, si vamos más adelantito al versículo 39,
donde Jesús explica esta parábola, dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, los justos es otra cosa. Entonces vemos aquí el trabajo de los ángeles, ¿no? Ellos van a apartar a los malos y a los justos. Es lo que ellos van a realizar. Lo tenemos también en la parábola de la red, en los versículos del 47 al 50, cómo ellos hacen una separación. Ahí habla de peces, pero también nos explica cómo se sientan a hacer una separación, ¿no? No siempre va a haber esa separación. Ahora, vuelvo a repetir, quien hace esto son los ángeles, no son los seres humanos redimidos. Es decir, nosotros no venimos a aplicar castigo, no venimos a juzgar. Es trabajo de los ángeles. Ellos son los que lo hacen, ya sea para juicio y castigo, que es en el caso de los incrédulos, o recompensa y gloria para los creyentes. Pero eso se encargan, o es un trabajo de los ángeles. Nosotros no nos corresponde hacer esto. Y dice que será con el sonido de trompeta. Muy común en el Antiguo Testamento, el sonido de trompeta era para convocar a asamblea, convocar a reunión, ¿no? Entonces lo hacen con sonido de trompeta. Es como ellos están convocando a todos los escogidos del Señor, ¿no? Van por todo el mundo, dice ahí, por los 4 vientos, para ir convocando a todos, dice, del extremo del cielo hasta el otro extremo, ¿no? ¿Con qué intención? Que nadie quede fuera. Porque en Mateo dice el Señor que nadie las arrebatará ¿de qué? De mi mano. La gran promesa de la cual nos tenemos que agarrar. Entonces vemos cómo ellos van y empiezan a hacerlo, ¿no? Ángeles van a recoger a todos, buenos y malos, para aplicar ya sea castigo o recompensa según sea el caso. Ese es su trabajo de los ángeles. Pero aquí en estos versículos que estamos estudiando ahorita, van únicamente por los escogidos. Van por esa selección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que van a estar ahí en el reino eterno. Van por todos los santos, van por todo creyente de todas las edades, de todos los tiempos. No van a dejar a ninguno fuera. Por eso dice que de los 4 vientos, en pocas palabras, en la actualidad, de norte a sur, este a oeste, ¿no? De todos lados. En estos 3 versículos que leyó nuestro hermano Epi, como ya lo vimos, hay una gran descripción que hace nuestro mismo Señor Jesucristo acerca de su segunda venida. Y qué mejor que sea una descripción del que va a venir, y que no sea una descripción hecha por cualquier otra persona, o a lo mejor por un ángel, o etcétera, que con el poder de Dios lo pudiera haber hecho también, ¿no? Pero vean lo hermoso aquí, es por Él mismo. Él mismo hace la descripción de su segunda venida. Es un acontecimiento realmente fuerte, ¿no? Estrellas caerán, mareas, huracanes, terremotos, etcétera, oscuridad. La gente se va a morir únicamente de miedo, sin causa alguna, aparentemente. Vean, algo realmente tremendo, ¿no? Algo que de verdad te puede causar miedo, o no sé qué te pueda causar, ¿no? No sabemos, realmente no sabemos a qué tiempo estamos de que todo esto suceda. El día y la hora, nadie la sabe. No podemos decir cuándo, ¿no? Pero lo que sí es, y debemos de saber, es que tenemos que estar preparados. Tanto para para el arrebatamiento, tenemos que estar bien preparados para el arrebatamiento, porque es algo que va a suceder,
¿Por qué? Porque las señales antes de la segunda venida pues van a estar, van a llegar, las vamos a ver y ahí va a estar. Entonces si ya están sucediendo, pues ya va a venir, ya casi está cerca la segunda venida. Pero en el caso del arrebatamiento no hay señales previas, no hay señales para ese momento, ¿no? Ahí es donde entonces hay que estar preparados, porque puede ser en este momento. ¿Y qué pasaría si fuera en este momento? ¿Qué sucedería, no? Y hay películas que tratan de significar esto, ¿no? Y hay una película muy antigua que se llama La iglesia vacía. Digo, es una escenificación, pero se ve cómo están en una congregación, todos cantando ahí en el tiempo de alabanza, y se ve cómo se queda más de la mitad, ¿no? Porque en ese momento fue el rapto, ¿no? Entonces imagínense si el rapto sucediera ahorita, ya en este momento. ¿Cuántos nos quedaríamos o cuántos nos iríamos? Pregúntate, ¿estás preparado para esto? ¿Estás realmente preparado para el arrebatamiento? Porque no va a haber señales antes de esto. ¿Estás preparado para la segunda venida del Señor? ¿Realmente te has preocupado por esto? ¿Cuántas veces nos preocupamos más por cosas vanas y pasajeras que por esto, no? De verdad, ¿no? ¿Estás preparado para esto? ¿Has analizado tu propia vida y dices, creo que estoy seguro que no voy a ir, o creo que me voy a quedar? De verdad, pregúntate, ¿quieres ser parte de los que se van a quedar aquí y que van a vivir esa tribulación y que van a sufrir? Porque también en ese tiempo va a haber creyentes, porque también el evangelio va a ser predicado. ¿Quieres ser parte de ese grupo? ¿O quieres ser parte de la gloria allá con el Señor, allá del cielo? ¿En qué grupo quieres estar? Tú piénsalo. Es tu decisión, es tu relación con el Señor, y como lo dije en un inicio, nadie te puede decir, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú y el Señor lo sabes muy bien. Nadie más. Pero si no estás seguro, creo que es tiempo de que reflexiones, creo que es tiempo de que pienses, creo que es tiempo de que analices tu vida y te pongas a cuenta con el Señor. Y si estás seguro, pues gloria a Dios, ¿no? Pero va a ser algo, o va a ser un evento realmente fuerte, espantoso, glorioso, maravilloso, según sea tu caso. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre, porque tu palabra cada día nos habla más y más y más, Padre bendito. Y de verdad, con estos versículos que hemos estudiado en este capítulo 24, Padre, que incluso no lo terminamos, Padre, realmente es algo fuerte, Padre, y te pedimos, te rogamos, nos des, Padre bendito, ese sabiduría para entender lo que realmente queremos, Padre bendito, y que si no hemos aceptado el Evangelio, si no hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Padre, pues realmente que pongas a alguien que pueda hablarnos del Evangelio, que pueda traernos las buenas nuevas de salvación, Padre, y que también pues nos pongas un corazón dispuesto, un corazón sincero, y que tu Santo Espíritu haga la obra en cada uno de los que aún no aceptemos a Cristo, y los de que cada uno de nosotros tengamos duda, Padre bendito, pero si realmente también estamos seguros de esta salvación, estamos seguros de que realmente somos hijos de Dios, Padre, de verdad danos la fortaleza, danos la sabiduría para poder darte esa honra, esa gloria, vivir de una manera piadosa, santa, como dice tu palabra, irreprensible, en paz, Padre bendito,
celosos de las buenas obras, Padre. En verdad que sea una vida que te honre, que te glorifique, que sea una vida que de verdad sea muestra del reflejo de Cristo en nuestras vidas, que sea una vida que te alabe en todo tiempo, en todo momento, Padre bendito. Y si realmente estamos seguros que estaremos contigo para siempre en una eternidad, Padre, que también nos des ese amor por las almas perdidas, que realmente nos des ese amor para compartir el Evangelio a quien sea necesario, ese Evangelio a quien Él lo necesite, Padre. Es algo fuerte tu venida, es algo de verdad complicado para poder imaginarlo en nuestras mentes finitas. Humanamente somos tan cortos de conocimiento, Padre, y esto es algo muy maravilloso, Padre. Te damos gracias por tu palabra, bendice tu palabra y que quede en cada uno de los que hemos escuchado este mensaje, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, muchas gracias.